Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Rizales Negrete y les voy a hablar sobre el metabolismo de los carbohidratos. Listo, podemos empezar. Ahora, en la bioquímica siempre hay dos cosas grandes, el anabolismo o biosíntesis y el catabolismo o degradación. Dentro del metabolismo de los carbohidratos vamos a tener que aquellas vías que sintetizan van a ser la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa, y la glucógenogénesis, que es la formación del glucógeno. ¿Listo? Ahora, dentro del catabolismo vamos a tener la glicólisis, que es el proceso mediante el cual se degrada la glucosa, y la glucógenolisis, es el proceso de degradación del glucógeno. ¿Listo? Entonces, vamos a tener principalmente que la regulación de la glicólisis y la gluconeogénesis va a ser por cuatro grandes mecanismos. La regulación hormonal, todo lo que tenga que ver con hormonas, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuáles son esas hormonas y cómo van a actuar. Por modificación covalente, ¿esto qué es? Es simplemente que mediante la fosforilación o desfosforilación de una enzima, la vía metabólica se activa o se inhibe. ¿Listo? Ahora la expresión génica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. ¿De dónde vienen las proteínas? Del ARN. Y eso viene del ADN, ¿cierto? Entonces, hay mecanismos que me permiten a mí aumentar la síntesis de esas enzimas y favorecer una u otra vía metabólica. ¿Listo? Ahora, la regulación alostérica es aquella mediante el cual los intermediarios en la vía metabólica regulan la misma vía metabólica. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que entiendan? El mecanismo de liberación o secreción de la insulina. Entonces, lo primero es saber dónde estamos. Estamos en la célula beta del páncreas endocrino. ¿Listo? Entonces la célula beta del páncreas sintetiza la insulina y la almacena dentro de unos gránulos. ¿Listo? Ella está ahí almacenada y bajo un estímulo ella se libera. Vamos a ver cuál es ese estímulo. Entonces, cuando yo como, ¿qué le pasa a la glucosa en la sangre? ¿Qué le pasa a la glicemia? Aumenta. ¿Listo? Yo como y mi glicemia aumenta. Esa glucosa va por la sangre, llega hasta el páncreas y entra a la célula beta del páncreas. ¿Listo? Una vez que la glucosa esté dentro de la célula beta, hace todo el proceso de degradación y produce ATP. ¿Listo? La glucosa se degrada hasta producir ATP. Ahora, ese ATP va a inhibir un canal de potasio. Se llama el canal de potasio sensible ATP. ¿Listo? El ATP inhibe el canal de potasio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Miren que aquí la flecha lo muestra. El potasio está más abundante dentro de la célula y hay muy poco fuera de la célula. Por lo tanto, se favorece su salida, ¿cierto? Entonces, si yo cierro el canal de potasio, ¿qué pasa con el potasio dentro de la célula? Se va a empezar a acumular. Se acumula potasio dentro de la célula. ¿Y cómo es el potasio? Positivo. ¿Listo? Entonces, la célula normalmente es negativa, pero como se empieza a acumular potasio que es positivo, ¿qué pasa? La célula se despolariza y al despolarizarse va a activar un canal de calcio que es dependiente de voltaje, dependiente de esa despolarización. Entonces la célula se despolariza, abre el canal de calcio y el calcio entra a la célula. ¿Listo? Una vez que el calcio entra a la célula, se favorece un mecanismo de exocitosis de aquellos gránulos que contienen la insulina. ¿Listo? Entonces la insulina se secreta de la célula beta del páncreas y sale a la circulación sanguínea a ejercer su acción. ¿Listo? Entonces, en conclusión, una vez que la glucosa
llegue a la célula beta del páncreas, se estimula la liberación de insulina. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos, el aumento de la glicemia permite liberar insulina, muy importante. Y aún más importante, la insulina es una hormona anabólica e hipoglicemiante por excelencia. ¿Listo? Entonces, hormona anabólica, es decir, favorece siempre la síntesis. ¿Listo? Favorece siempre la síntesis, anabolismo. Y es hipoglicemiante por excelencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la función de la insulina? La función de la insulina es meter la glucosa a la célula. ¿Listo? Continuemos. Entonces, vamos a tener la glicemia, que es simplemente la concentración de glucosa en la sangre. Eso va a depender de varias cosas. Entonces, ¿de qué depende? De aquellas cosas que aumenten la glucosa en la sangre y de aquellas cosas que disminuyen la glucosa en la sangre. Entonces, yo tengo dos mecanismos para aumentar la glicemia. Uno, degradar el glucógeno mediante glucógeno-lisis. ¿Listo? Degrado el glucógeno y así se aumenta la glicemia. Y mi segundo mecanismo para aumentar la glicemia es la gluconeogénesis. ¿Listo? Al yo producir glucosa, aumento la glicemia. Que quede claro, los dos órganos que almacenan el glucógeno van a ser el músculo esquelético y el hígado. ¿Listo? Pero solamente el hígado contribuye mediante la degradación del glucógeno a aumentar la glicemia. ¿Listo? Ahora, la gluconeogénesis. Los dos órganos que hacen gluconeogénesis son el hígado y el riñón. ¿Listo? Entonces, glucógeno, músculo e hígado. Y gluconeogénesis, hígado y riñón. ¿Listo? Ahora, estos procesos me aumentan la glicemia. Ahora, ¿qué me disminuye la glicemia? Entonces, simplemente, si yo estoy en la sangre y la glucosa pasa a la célula, disminuye su concentración en la sangre. ¿Por qué? Porque se fue para la célula. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La insulina es una hormona que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir la entrada de la glucosa a la célula. Específicamente, ¿a cuáles células? A las células del tejido adiposo y del tejido muscular esquelético y cardíaco. ¿Listo? Entonces simplemente la insulina permite la entrada de glucosa a estos dos tejidos. Ahora, ¿qué inhibe la insulina? La insulina inhibe tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis. ¿Listo? Y mediante este mecanismo, ¿qué estaría haciendo la insulina? Estaría siendo una hormona hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de glucosa en la sangre y porque disminuye la producción de glucosa. ¿Listo? Ahora, tenemos las famosas 4 hormonas contrarreguladoras, que van a ser el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y la hormona del crecimiento. Catecolaminas como cuáles, noradrenalina y adrenalina. ¿Listo? Entonces, estas, ¿por qué se llaman contrarreguladoras? Porque tienen las funciones contrarias a la insulina. ¿Listo? Entonces, todas estas 4 hormonas lo que van a hacer es aumentar la glicemia. ¿Por qué? Porque aumentan la producción de glucosa, sea mediante glucogenólisis o mediante gluconeogénesis. ¿Listo? Y todas estas 4 hormonas también aumentan la glicemia. ¿Por qué? Porque disminuyen la utilización de glucosa por estos tejidos. Es decir, causan una resistencia periférica a la insulina. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la insulina? Mete la glucosa en la célula. Si estas hormonas se anteponen a la insulina no va a poder meter la glucosa en la célula. ¿Listo? Por eso causan una resistencia periférica a la insulina.
haciendo que la glicemia aumente. ¿Listo? Continuemos. Entonces simplemente aquí es una breve explicación de lo que es la glicólisis. Empezamos con una glucosa y terminamos con un piruvato. ¿Listo? Una vía de degradación de la glucosa. ¿Listo? Ahora, empezamos aquí. Esto sería la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es desde piruvato hasta glucosa. ¿Listo? Miren la diferencia. Glicólisis de glucosa a piruvato y gluconeogénesis de piruvato a glucosa. Que hay que tener muy en cuenta que no son vías, la glicólisis no es la inversa a la gluconeogénesis y tampoco la gluconeogénesis es inversa a la glicólisis. ¿Por qué? Porque la gluconeogénesis tiene 4 enzimas totalmente distintas a la glicólisis. ¿Listo? Esa es la razón por la que no es una vía inversa, porque tiene 4 enzimas distintas, que son la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-difosfatasa, la fosfoenol piruvato carboxiquinasa y la piruvato carboxilasa. ¿Listo? Entonces esto sería gluconeogénesis. Continuemos. Entonces, para hablar de la regulación de estas dos vías, glicólisis y gluconeogénesis, tenemos varios puntos de control, que son los que pueden ver aquí en pantalla. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Listo? Primero empezaremos para hablar de la diferencia entre la hexoquinasa y la glucoquinasa. ¿Listo? Entonces, esta para mí es la diapositiva más importante de todas. Esto es algo que siempre deben de tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, la regulación hormonal. Tengan en cuenta esto. La insulina va a actuar mediante fosfatasas. ¿Qué son las fosfatasas? Aquellas que quitan grupo fosfato a las enzimas. ¿Listo? Y el glucagón va a actuar mediante sinasas. ¿Listo? ¿Qué son las sinasas? Aquellas que fosforilan las enzimas. ¿Listo? Entonces, la insulina, gracias a que actúa con fosfatasas, puede activar la glicólisis y la glucogenogénesis. ¿Listo? Y la insulina, debido a que actúa con fosfatasas, va a inhibir a la glucogenólisis y a la gluconeogénesis. ¿Esto por qué es? Y aquí está el punto importante. Porque las enzimas de la glicólisis y de la glucogenogénesis funcionan desfosforiladas. ¿Listo? Las enzimas de la glicólisis y de la glucogenogénesis funcionan desfosforiladas. Por eso la insulina, al actuar con fosfatasas, las activa. Ahora, las enzimas de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis funcionan fosforiladas. ¿Listo? Con grupo fosfato. Por lo tanto, la insulina, si actúa con fosfatasas, les quita el grupo fosfato y inhiba las enzimas. ¿Listo? E inhiba las enzimas. Entonces ya saben, estas vías metabólicas, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, funcionan con las enzimas fosforiladas. ¿Listo? Mientras que la glicólisis y la glucogenogénesis funcionan con las enzimas desfosforiladas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que la insulina actúa con fosfatasas y activa estas vías e inhibe estas. Y el glucagón, por lo contrario, gracias a que actúa con sinasas que fosforilan, van a activar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque las enzimas de estas vías metabólicas funcionan fosforiladas. ¿Listo? ¿Y por qué el glucagón va a inhibir la glicólisis y la glucogenogénesis?
porque las enzimas de esta vía metabólica funcionan desfosforiladas. Por lo tanto, si las fosforilo, las inhibo. ¿Listo? Que esto quede claro. Esto es muy importante. ¿Listo? Continuemos. Entonces vamos a hablar un poco sobre la regulación génica. Entonces, lo primero para hablar de regulación génica es que vamos a tener varias hormonas. Vamos a tener el glucagón y las catecolaminas, que pueden ser como la noradrenalina y la adrenalina. Esta es una representación del núcleo, la membrana plasmática y unos receptores. Esto sería fuera de la célula y esto sería dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, estas hormonas actúan mediante un receptor que está acoplado a proteína G y con ello van a activar una proteína que se llama la adenilatociclasa. ¿Qué va a hacer la adenilatociclasa? Convierte el ATP en AMP cíclico. ¿Listo? Cuando las concentraciones de AMP cíclico aumentan mucho, se puede activar la proteína quinasa A. La proteína quinasa A también se llama proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Listo? Ahora, esa proteína quinasa, ¿qué hacen las quinasas? Fosforilan. Entonces, esa proteína quinasa A fosforila a algo que se llama el CREP. ¿Qué es el CREP? Es el elemento responsable de la unión a la AMP cíclico. ¿Listo? Elemento responsable de la unión al AMP cíclico. ¿Y qué es al fin y al cabo? Es un factor de transcripción. ¿Qué es eso? Un factor de transcripción es algo que va al núcleo y promueve la expresión de ciertas enzimas. ¿Listo? Ahora, el cortisol. El cortisol es una hormona liposoluble, por lo tanto, ella va por aquí y atraviesa la membrana libremente y actúa directamente en el núcleo. ¿Listo? La GH tiene un receptor diferente al de estas dos hormonas y mediante una vía de señalización, que no es importante, activa un mecanismo para promover la síntesis de ciertas enzimas. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles van a ser? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la GH, del cortisol, de las catecolaminas y del glucagón? Va a ser que mediante un mecanismo de señalización vayan al núcleo y se promueva la síntesis de ciertas enzimas. ¿Cuáles enzimas? Enzimas gluconeogénicas, es decir, que permiten la síntesis de glucosa. Son 4. Entonces son la piruvato carboxilasa, la PET-carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. ¿Listo? Esto sería regulación génica. Ahora, vamos a estar en el tejido adiposo y tejido muscular esquelético y cardíaco. Muy específico que estemos en estos tejidos. ¿Listo? Entonces, la glucosa está por la sangre. ¿Listo? Yo acabo de comerme una comida rica en glucosa. ¿Listo? Entonces, mi glicemia aumenta. ¿Qué es lo que pasa? La glucosa es muy grande para difundirse libremente por la membrana, por lo tanto necesita la ayuda de algunas proteínas que le permitan pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega la amiga insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina, mediante un mecanismo de señalización, lo que promueve es que se transporten unas vesículas cargadas de los GLUC4 desde el citosol a la membrana plasmática. Otra vez, la insulina permite que vesículas que tienen los GLUC4 estén en el citosol y vayan a la membrana plasmática. ¿Listo? Esto es lo que va a pasar. Ahora sí, la glucosa ya puede atravesar la membrana. ¿Listo? Y puede entrar a la célula. Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Permite la entrada de la glucosa a la célula. Específicamente, gracias a qué transportadores? Los GLUC4. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué? Acá hay más concentración de glucosa. ¿Listo? Y aquí hay muy poquita. Entonces, la glucosa se difunde a través de la membrana.
Listo. Ahora, una vez que la glucosa haya entrado a la célula, ya esté en el citosol, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que secuestrar esa glucosa ahí. Listo, no la puedo dejar salir. Entonces, la glucosa entra a la vía glicolítica, entra a la glicólisis. Y la primera enzima que la va a coger va a ser la hexoquinasa. ¿Qué es la hexoquinasa? Es una cinasa, es decir, fosforila hexosas. ¿Qué son las hexosas? Carbohidratos de 6 carbonos, como glucosa, galactosa, fructosa. Listo, es inespecífica, no tiene especificidad. Ahora, fosforila coge el ATP y coge uno de los grupos fosfato, es trifosfato, ¿cierto? Tiene 3 grupos fosfatos y le transfiere uno de esos grupos fosfatos a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, queda acá con 2 ATP, con 2 ADP, perdón, con 2 grupos fosfato. Listo, ATP se convierte en ADP. Ahora, entonces, la glucosa 6-fosfato, esta continúa con la vía glicolítica y permite la producción de energía. Listo. Entonces ya esta célula está muy bien de energía. Listo. Entonces cuando la glucosa sigue entrando y las concentraciones de glucosa 6-fosfato aumentan mucho, ¿qué va a pasar? La glucosa 6-fosfato inhibe la hexoquinasa. ¿Esto por qué es? Esto es porque ya esta célula tiene energía. Listo. Entonces, si ya la célula tiene energía, va a permitir que la glucosa que entre simplemente vuelva a salir y se vaya hacia otras células que todavía no tengan energía. ¿Listo? Las células son solidarias. Si ya esta glucosa había entrado, ¿cierto? Si ya esta glucosa había entrado y le dio energía a esta célula, ¿qué pasa? Esta célula dice, hey, ya yo tengo energía. ¿Listo? Entonces, lo que hace es que inhibe la hexoquinasa para que las otras glucosas que sigan entrando puedan irse a otras células que sí necesiten de glucosa para la producción de energía. Listo. Ahora, vamos a estar, miren este cambio. GLUT4, GLUT2. Listo, cambiamos de tejido. Ahora estamos en el hígado y las células beta del páncreas. Listo. Aquí la glucosa entra libremente, no necesita de la insulina para entrar. Las únicas células que necesitan de la insulina para que entre la glucosa son el tejido adiposo y el tejido muscular esquelético y cardíaco. Entonces, la glucosa entra a la célula, listo, y va a ser fosforilada por una enzima que se llama glucoquinasa. Listo. Cinasa fosforila. ¿A quién? A la glucosa. Esta sí es específica. Listo. Recuerden, la hexoquinasa fosforila hexosas. Glucosa, galactosa, fructosa. Es más inespecífica. La glucoquinasa es más específica. ¿De quién? De la glucosa. Solamente fosforila ¿a quién? A la glucosa. Entonces, se forma glucosa 6-fosfato. Esta glucoquinasa, que se expresa en los tejidos del hígado y las células beta del páncreas, tiene una función importantísima, y es que por más que se aumenten las concentraciones de glucosa 6-fosfato, la glucoquinasa no se inhibe. ¿Listo? ¿Y eso qué me permite? Que la glucosa entre. Y que entre, y que entre, y que entre más glucosa, y entre más mejor, entre más glucosa entre mejor. ¿Listo? ¿Y eso con el fin de qué? Entonces, eso es en el fin de que en el hígado se permita la síntesis de glucógeno, la glucogenogénesis. Si entra más glucosa, voy a tener más glucosa para formar glucógeno. ¿Listo? Y en las células beta del páncreas, para la secreción de insulina. Entre más glucosa entre, más ATP genero, por lo tanto, más secreto insulina. ¿Listo? Entonces ya saben, la hexoquinasa se inhibe por la glucosa 6-fosfato.
la glucoquinasa no se inhibe por la glucosa 6-fosfato. Y ya explicamos cuáles son las razones. Ahora, vamos a hablar de las otras regulaciones. ¿Listo? Entonces, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y por la fosfoxosa isomerasa en fructosa 6-fosfato. Esta va a pasar por una enzima muy importante que se llama la fosfofructoquinasa 1, PFK1. ¿Listo? Y se transforma en fructosa 1,6-difosfato. Es una quinasa fosforila. ¿Gracias a quién? Al ATP. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta vía metabólica continúa. ¿Listo? Esto continúa. La glucosa entró, produjo ATP, ya la célula tiene energía. Entonces, ¿qué pasa? Las concentraciones de ATP aumentan mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las concentraciones de ATP aumentan mucho, se inhibe la PFK1. ¿Listo? ¿Esto es con el fin de qué? Entonces esto es con el fin de que, hey, célula, ya yo tengo energía, cálmate, ¿sí me entiendes? Entonces ya la célula tiene energía, ¿sí o qué? Entonces vamos a calmar la glicólisis, ¿cierto? Vamos a calmarlo. Entonces la glicólisis se frena parcialmente. ¿Listo? Entonces aumentan las concentraciones de ATP y se inhibe la PFK1. Ahora, ¿qué pasa? La glicólisis no se puede detener totalmente, se va a detener parcialmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta fosfoxosa isomerasa es una enzima reversible. ¿Listo? Puede ser de acá hacia acá o de acá hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa va a seguir entrando a la célula, ¿cierto? Y llega hasta aquí, hasta fructosa 6-fosfato. Pero como no tengo la PFK1, no puedo continuar con la glicólisis. Entonces, la fructosa 6-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Se devuelve. Y entonces, ¿qué pasa? Esto se empieza a acumular. Se empieza a acumular glucosa 6-fosfato. Y cuando las concentraciones de glucosa 6-fosfato aumentan mucho, la glucosa 6-fosfato va a activar a la PFK2. ¿Listo? Ojo aquí, PFK1, PFK2. ¿Listo? Entonces, cuando las concentraciones de glucosa 6-fosfato aumentan mucho, se activa la PFK2. ¿Qué es lo que hace? Convierte la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-difosfato. Miren la diferencia. 1,6-difosfato y fructosa 2,6-difosfato. ¿Listo? ¿De qué depende? PFK2, 2. PFK1, 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a producir fructosa 2,6-difosfato para frenar parcialmente la glicólisis. Ahora, ¿qué pasa? Si la glucosa sigue entrando, ¿cierto? Si la glucosa sigue entrando, toda la vía va a coger para acá, porque la PFK1 está inhibida, ¿cierto? Toda la vía se desvía hacia acá. Y las concentraciones de fructosa 2,6-difosfato empiezan a aumentar. Cuando aumentan las concentraciones de fructosa 2,6-difosfato, esta va a inhibir a la PFK1, perdón, va a activar a la PFK1. ¿Listo? Cuando las concentraciones de fructosa 2,6-difosfato aumentan mucho, esta va a activar a la PFK1. ¿Esto con el fin de qué? De que la glicólisis continúe. ¿Listo? Entonces, conclusión 1. Si la PFK1 está inhibida, la glicólisis no continúa. Si la PFK1 está activa, la glicólisis puede continuar. Entonces, otra vez, la glucosa sigue entrando, ¿cierto? Y todo se desvía hacia fructosa 2,6-difosfato. Cuando esta aumenta, esta va a ser un activador de la PFK1. ¿Listo? Por lo tanto, la glicólisis puede continuar. ¿Listo? ¿Todo esto para qué es? Al fin y al cabo, va a volver a lo mismo, ¿cierto? Es para frenar parcialmente la glicólisis. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahora, esta sería como la parte inicial de la glicólisis, ¿listo? Y esta sería como la parte final de una
gluconeogénesis, pero desde fructosa 2,6-difosfato. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una enzima, por la fructosa 2,6-difosfatasa, se transforma en fructosa 6-fosfato, se transforma en glucosa 6-fosfato, y por la glucosa 6-fosfatasa, que solamente está en el hígado y no está en el músculo, se transforma en glucosa. ¿Listo? Ahora, tenemos el glucagón. El glucagón, ¿con quién actúa? Si nosotros ya sabemos que el glucagón actúa con cinasas, ya podemos saber cuáles son sus efectos. Entonces, ya sabemos que las enzimas de la glicólisis y de la glucogenogénesis funcionan desfosforiladas y que las enzimas de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis funcionan fosforiladas. ¿Listo? Entonces el glucagón activa en la tosiclasa, convierte ATP en AMP cíclico y activa la proteína quinasa A. Quinasa, va a actuar con quinasas, ¿listo? Fosforilan. Entonces, esa quinasa va a fosforilar a una enzima de la glicólisis, la PFK2. Las enzimas de la glicólisis se inhiben cuando se fosforilan, ¿listo? Entonces, se inhibe la PFK2. ¿Y qué pasa? Si no tengo PFK2, no tengo quien me convierta la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-difosfato, ¿listo? Si no tengo PFK2, no tengo cómo convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-difosfato. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la fructosa 2,6-difosfato? Ella va a activar a la PFK1. ¿Qué es lo que hace la fructosa 2,6-difosfato? Activa la PFK1. Y si se activa la PFK1, ¡pum! Glicólisis. Listo. Se activa la PFK1 y se estimula la glicólisis. Por lo tanto, si yo inhibo la PFK2, no tengo cómo convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-difosfato. Si no tengo fructosa 2,6-difosfato, no tengo quien me active la PFK1. Y si no tengo quien me active la PFK1, la glicólisis se inhibe. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo mediante el cual el glucagón inhibe la glicólisis. ¿Listo? Ahora, la proteína quinasa A también va a fosforilar a la fructosa 2,6-difosfatasa. ¿Y qué va a pasar? Esto es gluconeogénesis. Las enzimas de la gluconeogénesis funcionan cuando se fosforilan. Entonces la va a activar. ¿Listo? Entonces, si se activa esta enzima de la gluconeogénesis, se promueve la gluconeogénesis y se empieza a sintetizar más glucosa. ¿Listo? Entonces miren lo que está haciendo el glucagón con simplemente estas dos enzimas. Aquí inhibe la glicólisis y aquí promueve la gluconeogénesis. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a hablar de la regulación de la piruvatocinasa. La piruvatocinasa es una enzima de la glicólisis. Esta simplemente va a funcionar cuando ¿qué? Las enzimas de la glicólisis funcionan cuando están desfosforiladas. ¿Listo? Entonces tenemos dos formas de esta enzima. Cuando está fosforilada y cuando está desfosforilada. ¿Cuál va a funcionar más? La desfosforilada. ¿Y qué va a hacer esta enzima? Permite convertir el fosfonol piruvato en piruvato. ¿Listo? Esta enzima permite esta reacción. ¿Listo? Ahora, un concepto que debe quedar claro. Una enzima inhibida no significa que no tenga actividad, solamente es menor. ¿Listo? Puede que sea menor. Entonces, si la enzima está activa, puede convertir 10 fosfonol piruvato en 10 piruvato en un segundo. En cambio, si la enzima está inhibida, puede convertir solamente un fosfonol piruvato en un segundo. ¿Qué pasó? Disminuyó su eficacia. ¿Listo? Inhibida no quiere decir que no tenga actividad.
Ahora, entonces, vamos a hablar de cómo se va a regular esto. ¿Quién va a fosforilar y desfosforilar a la piruvato quinasa? Entonces, el glucagón, ya sabemos su mecanismo de señalización, activa proteína quinasa A. Glucagón actúa con sinasas. ¿Qué hacen las sinasas? Fosforilan. Si yo fosforilo, las enzimas de la glicólisis se inhiben. ¿Listo? Entonces yo fosforilo con el glucagón, gracias a la proteína quinasa a la piruvato quinasa, y esta se inhibe. ¿Listo? Ahora, tengo la insulina. Un mecanismo de señalización va a permitir que la insulina active una fosfatasa. La insulina actúa con fosfatasas. Su fosfatasa va a ser la PPP, la fosfoproteína fosfatasa. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Quitar grupo fosfato. ¿Cómo funcionan las enzimas de la glicólisis? Desfosforiladas. ¿Listo? Entonces la insulina le quita el grupo fosfato a la piruvato quinasa y así la activa. ¿Listo? Y se promueve la reacción. Esto sería una combinación de regulación hormonal. ¿Por quién? Glucagón e insulina, y modificación covalente. ¿Con quién? Con las fosforilaciones y desfosforilaciones. ¿Listo? Ahora, también tenemos una regulación alostérica. ¿Listo? Entonces, tenemos que la fructosa 1,6 difosfato también activa la piruvato quinasa. ¿Listo? No piensen, pero ¿a quién activa? ¿A la piruvato quinasa fosforilada o la piruvato quinasa desfosforilada? No, piruvato quinasa hay una. ¿Listo? Puede estar fosforilada o desfosforilada. ¿Listo? Entonces, si está desfosforilada y llega la fructosa 1,7 difosfato y la activa más. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde viene la fructosa 1,6 difosfato? Es un intermediario de la glicólisis. Entonces, por acá lo teníamos, vamos a mostrarlo. Acá está, fructosa 1,6 difosfato. Entonces, llega glucosa y forma fructosa 1,6 difosfato. Y entonces es como si le dijera desde ya, hey, yo soy fructosa 1,6 difosfato, ya voy para allá, piruvato quinasa. ¿Sí o qué? Entonces viene y activa la piruvato quinasa para cuando ya se transforme en fosfonilpiruvato, se pueda transformar en piruvato. ¿Listo? Ahora, ¿quién va a inhibir a la piruvato quinasa? Tres cosas: ATP, alanina y acetil-CoA. AAA. Listo. ATP, alanina y acetil-CoA. ¿Por qué el ATP? Entonces, si yo tengo muy poquita energía, yo quiero hacer ¿qué? Glicólisis. ¿Listo? Si yo tengo mucha energía, hey, ya, glicólisis, cálmate, ya yo tengo energía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama cuando una célula no tiene energía? ADP. ADP. ¿Listo? ¿Cómo se llama cuando una célula tiene energía? ATP. ¿Listo? Entonces, el ATP me está diciendo que la célula tiene energía. Por lo tanto, inhibe la piruvato quinasa para que se calme esa vía metabólica. ¿Listo? Ahora, vamos a tener, esto es una representación de la mitocondria. ¿Listo? Vamos a tener una regulación de la gluconeogénesis aquí. Entonces, los aminoácidos y el lactato permiten la formación de piruvato. ¿Listo? A partir del piruvato yo empiezo a hacer la gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces el piruvato, por la piruvato carboxilasa, forma oxaloacetato, una enzima que requiere de biotina. ¿Listo? Entonces el oxaloacetato luego continúa con otras enzimas y se transforma en glucosa finalmente, para terminar la gluconeogénesis. Ahora, ¿cómo se regula esa piruvato carboxilasa? Entonces, el acetil-CoA la activa. ¿Listo? Y el ADP la inhibe. ¿Por qué? Entonces, si una célula tiene poquita energía, ¿cómo se llama eso? ADP. Entonces, yo no me puedo poner a producir glucosa si tengo poquita energía. Más bien, con esa glucosa que tengo aquí, venga, yo hago glicólisis y obtengo energía. Y una vez que obtengo energía,
si soy el hígado, ¿cierto? Ya sí puedo sintetizar más glucosa para darle a los otros tejidos. Otra vez, el ADP inhibe la piruvato carboxilasa. ¿Por qué? ¿Qué es el ADP? Una célula que tiene bajita energía. ¿Listo? Entonces, yo no me puedo poner a sintetizar glucosa si ni siquiera yo tengo energía. Es como decir, primero como yo y luego le doy la otra comida a los otros tejidos. ¿Listo? Así piensa el hígado. Entonces, el hígado hace la glicólisis, obtiene el ATP necesario y cuando tenga buena energía, ahí sí puede hacer gluconeogénesis y producir glucosa. Pero si no tiene energía el hígado, ¿cómo se llama eso? ADP, se inhibe la piruvato carboxilasa y se inhibe así la gluconeogénesis. ¿Listo? Ahora, entonces, el piruvato, mediante ya varias reacciones de la gluconeogénesis, forma fructosa 1,6 difosfato. Esta por la fructosa 1,6 difosfatasa, no la confundan. Miren que aquí está fructosa 2,6 difosfatasa. ¿Listo? Y aquí tenemos fructosa 1,6 difosfatasa. ¿Listo? Se transforma en fructosa 6-fosfato. Luego un glucosa 6-fosfato y luego un glucosa. ¿Listo? Ahora, la glucosa sale de la célula y así aumenta la glicemia. ¿Listo? Este es el mecanismo mediante el cual la gluconeogénesis aumenta la glicemia. Ahora, ¿cómo se regula esta fructosa 1,6 difosfatasa? Enzima de la gluconeogénesis. Entonces, otra vez lo mismo. ¿Qué es el ATP? Una señal de que el hígado tiene buena energía. Si tengo energía, puedo hacer gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces el ATP activa esta enzima y se estimula la gluconeogénesis. ¿Qué es el ADP? No tengo energía. Si no tengo energía, no puedo hacer gluconeogénesis. Entonces el ADP inhibe esta enzima y se inhibe la gluconeogénesis. ¿Listo? Ahora, tanto la fructosa 1,6 como la fructosa 2,6 difosfato inhiben la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque inhiben a la fructosa 1,6 difosfatasa. ¿Listo? Vamos a aclarar esto con este cuadro. Entonces, ¿quién estimula la glicólisis a partir de la regulación alostérica? Entonces, tenemos fructosa 1,6 difosfato y fructosa 2,6 difosfato. Ambas van a inhibir la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque ambas inhiben a la fructosa 1,6 difosfatasa, una enzima de la gluconeogénesis. Entonces, estas dos inhiben la gluconeogénesis porque inhiben su enzima de la gluconeogénesis. ¿Listo? ¿Y por qué ambas dos activan la glicólisis? ¿Por qué? Porque la fructosa 1,6 activa la piruvato quinasa, una enzima de la glicólisis, y la fructosa 2,6 activa la PFK1, una enzima de la glicólisis. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué hacen estas dos? Estimulan glicólisis e inhiben gluconeogénesis. ¿Listo? Listo, niños, eso era todo. Ahora me gustaría darles una reflexión. ¿Por qué quieres encajar cuando tú naciste para sobresalir? Niños, en mi opinión, fuimos creados para más de lo que nuestras mentes pueden comprender. Todo lo que hagan, háganlo con su mejor esfuerzo, dando la mejor versión de sí mismos. Y por último, niños, luchen por sus sueños, que los sueños sí se hacen realidad. ¿Listo? Éxitos. Espero haberlos ayudado.